Capítulo 4. Sector externo. Contabilidad y conceptos básicos. Balanza de pagos. Todas las transacciones que los ciudadanos de un país realizan con el resto del mundo se registran contablemente en la balanza de pagos. Existen dos tipos de transacciones, corrientes y de capital. Primeramente, las transacciones corrientes son todas aquellas relacionadas con el intercambio de bienes y servicios con el exterior. En cambio, las transacciones de capital originan obligaciones o derechos que tienen repercusiones. Los activos externos netos son el conjunto de activos en el extranjero de los ciudadanos de un país menos los activos de propiedad de los extranjeros de ese mismo país. Se deduce que los ciudadanos de cualquier economía abierta tienen la posibilidad de mantener tanto activos domésticos como extranjeros. Nada impide que un colombiano tenga cuentas bancarias o sea propietario de fábricas en el exterior. Tenemos que tener en cuenta que a través del comercio internacional los países intercambian bienes y servicios para su mutuo beneficio. El comercio no es más que una consecuencia natural de las diferencias entre los factores productivos en los que cuentan los países. Por ello, resulta atractivo especializarse para aprovechar lo que cada país puede y sabe hacer relativamente bien. Como ejemplo claro tenemos a Alemania, quien desarrolló una industria automotriz enfocada en automóviles de lujo, mientras Estados Unidos se especializó en automóviles familiares. Los japoneses hicieron lo propio con carros pequeños, debido a su alta densidad demográfica. Como se puede ver en este caso, las dotaciones de los recursos de los países dejan de ser tan importantes y adquiere mayor relevancia la especificación en la producción en ciertas variedades de productos relativamente similares. En este tipo de comercio, las economías de escala, es decir, el tamaño de la producción, también juega un papel importantísimo, pues a mayor escala, mayores posibilidades de producir diferentes variedades. La globalización de la economía. Podemos decir que también es el reflejo de un proceso de internacionalización de la producción. Muchos de los bienes y servicios comerciados internacionalmente son producidos en diferentes etapas, cada una de ellas en un lugar diferente. Los precios y la tasa de cambio. Luego de haberlos introducido en el marco conceptual y contable de los flujos internacionales de comercio, debemos discutir los precios involucrados en estas transacciones. Los precios de estos bienes deben ser los mismos en cualquier país. En otras palabras, para estos bienes se debe aplicar lo que conocemos como la ley del precio único. Pero, ¿qué será la ley del precio único? Esta establece que una vez convertidos en moneda común, los precios de los bienes se igualan. El mecanismo que logra esto es el arbitraje. Otro concepto que debemos tener en cuenta es el nivel general del precio. Este mide el promedio de los precios de una economía. En términos más precisos, el nivel general del precio en el país es igual. La relación entre la tasa de cambio real y la productividad está basada en una observación relativamente simple. A medida que aumenta la productividad, es decir, cuando se logra producir más con los mismos insumos, se reducen los costos por unidad y por lo tanto caen los precios domésticos con respecto a los del extranjero. Esto es igual a que aumenta la tasa de cambio real tal como la definimos. No obstante, la tasa de cambio real puede interpretarse como la relación entre los países relativos, entre transables y no transables en los países. Hemos hablado de muchos conceptos básicos, pero es hora de entrarnos en materia. Y lo primero que hay que saber es conocer sobre la política comercial, saber en qué consiste. La política comercial consiste entonces en todo el conjunto de instrumentos de políticas que los gobiernos implementan para regular e intervenir en el comercio exterior, con muy diversos fines y objetivos. La protección en general y los aranceles en particular tienen múltiples efectos sobre la forma como se distribuyen los recursos productivos de un país. Ejemplo, si los zapatos tienen un arancel elevado, se beneficiarán de una protección nominal elevada si los insumos que utilizan en la producción de zapatos, como el caucho y el cuero, también están protegidos. La producción efectiva de los zapatos es mucho menor. Ahora bien,
No todas las políticas comerciales tienen como restringir las importaciones y mucho más proteger a la industria local. Las exportaciones también pueden ser objeto de impuesto o de restricciones voluntarias cuando los países quieren restringir la oferta determinada, normalmente con la intención de elevar su precio en los mercados internacionales. Con frecuencia, se argumenta que la protección que proporciona un arancel permite a la industria aumentar su producción y reducir los costos unitarios, para luego llegar a competir internacionalmente. Política comercial en Colombia. La economía colombiana se caracterizó por un relativo aislamiento de buena parte del siglo XX. El uso de barreras arancelarias y no arancelarias fue generando la Gran Depresión de los 30, cuando entró en la crisis del modelo basado en la exportación de recursos naturales para la misma exportación. Al modelo denominado por sus siglas ISI se debe una gran parte de la capacidad de la economía colombiana para crear la manera sostenida a lo largo del siglo XX. No obstante, el mercado interno no permitió profundizar la industrialización, que se estancó permanentemente, y en Colombia la tasa de crecimiento anual promedio de la industria que redujeron del 6% en los años 70 a 3% en los 80 y a 0,4% en los 90. Es claro que en Colombia la pérdida de la participación de la industria en el PIB comenzó a los finales de los 70, mucho antes que otro país que ingresó similares. La liberación comercial de la economía colombiana fue rápida y profunda. El arancel promedio se redujo del 23% en 1987 a 7% en 1992. Así, las barreras no arancelarias se aplicaban al 38% de las exportaciones. A comienzos de los años 90 pasaron a cubrir solo el 6%. Las transacciones de bienes y servicios con el exterior. En esta sección estudiamos todos los detalles del comportamiento y determinamos la balanza de pagos. También nos referimos a los cambios que se pueden presentar en las exportaciones y la demanda por importación, dentro de lo cual la tasa de cambio ocupa un papel protagónico. A partir de los años 80, la balanza comercial ha sido superior a las décadas anteriores. Mientras tanto, las autoridades mantuvieron controladas las importaciones y las cuentas del capital. Las exportaciones. Las exportaciones colombianas fueron más dinámicas a finales de la década de los 80. En 2015 alcanzaron un valor increíble de 21.1 millones de dólares, aportando un 20% al PIB. Las exportaciones para esta misma época estuvieron compuestas por bienes primarios, provenientes de la agricultura y la minería, denominados exportaciones tradicionales. Entre los rubros más importantes y con más tradición exportadora tenemos el café, el petróleo, el carbón, el ferroníquel, oro y esmeraldas. De hecho, a lo largo del siglo XX, la economía se fundaba especialmente en la parte cafetera. Los cultivos de café para finales del siglo pasado eran el principal rubro en las exportaciones. Su participación dentro de la misma pasó del 40% en 1905 a un 80% en 1925. Posteriormente, las exportaciones tuvieron una caída drásticamente en 1986 y 1990 por motivos de nuevas competencias. Las importaciones. En general podemos afirmar que a lo largo del siglo XX, Colombia fue uno de los países que importó bienes complementarios a su propia producción. En 1990, los bienes de consumo tuvieron una muy baja participación en las importaciones totales. La mitad de las importaciones son provenientes de 5 países, los cuales son Estados Unidos, Venezuela, Japón, Alemania y Brasil. Dentro de ellos, Estados Unidos ocupa un lugar privilegiado. Las importaciones de bienes han adquirido una gran importancia dentro del PIB en los últimos años, aunque al igual que las exportaciones, su nivel es todavía bajo, según estándares internacionales. Digamos que las economías abiertas no solo intercambian bienes y servicios como el resto del mundo. Algo similar ocurre con el movimiento del capital, que toman la forma de activos financieros como lo son los depósitos bancarios, préstamos, acciones o los derechos sobre la propiedad de fábricas extranjeras. Estos movimientos son incluso más difíciles de controlar que los flujos migratorios. ¿Cuáles son los determinantes?
Los determinantes de los movimientos de capitales están ligados a los incentivos que enfrentan quienes ofrecen y demandan recursos de capital. Entre estos se encuentran las tasas de interés internacionales y locales, la tasa de crecimiento económico de los países, la regulación de las transiciones financieras, la tasa de cambio y la estabilidad política y macroeconómica. Pero a fin de cuentas, la variable externa con más índice sobre la economía colombiana es la denominada prima de riesgo del país, o conocida por sus siglas EMBI. Los movimientos de capitales en la economía colombiana. Para poder hablar y adentrarlos a este tema, primero tenemos que resaltar el endeudamiento externo. Esto puede tomar tres formas alternativas, ligadas a la estructura misma del mercado internacional de capitales, las cuales vienen siendo: primero, la financiación mediante bonos de deuda; segundo, el crédito bancario; y tercero, los préstamos oficiales, donde hay que aclarar, Colombia ha utilizado estos caminos para el desarrollo de la infraestructura y para los sectores agrícola, minero, industrial y de vivienda. Esperamos que el video te haya sido de gran ayuda. Te habló Brian Eduric Montañez Ortiz, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Pamplona. Nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.